Una forma, digamos, como fácil, como una mnemotecnia para recordar o para identificar que los mecanismos son muy específicos, tiene que ver con la cantidad o la concentración de la señal en el cuerpo. Eso se mira a nivel de concentración plasmática de una señal. ¿Qué significa esto? Que entre más específico sea un elemento, una citoquina, un neurotransmisor, lo que sea, ¿sí? Este ligando o esta citoquina o este neurotransmisor, pues va a tener una concentración plasmática o va a tener una concentración de trabajo sobre el mecanismo de señalización. Entonces, por ejemplo, si yo necesito mucho de esta señal, por ejemplo, si necesito 1000 pares de esa señal, pues acá habrá 1000 receptores esperando, ¿ok? Y eso va a generar una respuesta. Pero si es muy específica, yo no necesitaría 1000 receptores ni 1000 señales, necesitaría solamente 10 o necesitaría solamente una para llevar a cabo la respuesta. Por tanto, si analizamos, por ejemplo, este caso con las concentraciones, ustedes vieron en la presentación que usualmente las citoquinas son moléculas de muy alta afinidad y las encontramos en concentraciones muy bajas. En comparación, por ejemplo, con una hormona, ustedes si quieren pueden hacer la comparación, comparen con una hormona o comparen con un neurotransmisor, no sé, comparen con la serotonina u otras moléculas y la cantidad de esta molécula en el plasma o en el sistema realmente es muy baja y eso se debe a la altísima especificidad o especialidad de esa función. ¿A qué se debe? O sea, nosotros sabemos que el sistema inmunitario tiene unas particularidades para funcionar, pero todo se debe en cuanto a lo que es el mecanismo en sí mismo. Un aspecto fundamental del mecanismo es que dispara, lo vimos en la clase, en la primera clase y en la anterior, que dispara modificaciones que pueden poner en crítico el equilibrio en el cuerpo humano, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, la actividad metabólica del cuerpo. Después de una función inmune, pues esto va a modificar de manera obligatoria y crítica, por ejemplo, la producción de ATP, el consumo de grasa, o sea, en el cuerpo, eh, la rata metabólica, la proliferación, la supervivencia de células, todo eso se modifica y como son elementos tan críticos y tan complejos de controlar, pues hay que tener una especificidad en la respuesta. O sea, no puede, el sistema inmunitario, debido a su complejidad, no se puede descontrolar. De hecho, lo hace, genera enfermedades, ustedes lo saben, pero en condiciones normales no se puede dar el lujo de modificar esas respuestas que se tienen. Otro aspecto rápidamente para ir avanzando en la presentación, para no repetir la clase anterior, era la forma en la cual actuaban estas moléculas. ¿Sí? Siempre era mediante una respuesta que podría ser autocrina, paracrina o endocrina y podía generar diferentes formas de actuar, pleiotrópica, sinérgica, ¿sí? Pleiotrópica que generaba múltiples efectos, eh, sinérgica que significa que ella puede actuar de manera concertada, ¿okay? Esa es redundante, esa es la redundante, sinérgica de forma concertada, es decir, tienen que actuar dos citoquinas en conjunto para generar una respuesta, antagónica, es decir, generando una respuesta contraria. ¿Sí? Pues hay diferentes formas de hacerla, de ver la forma como actúan estas citoquinas. Esto es lo que ustedes deben revisar, es una parte de la tarea que ustedes analizarán esta forma en la cual alguna citoquina generaba una respuesta sobre
componentes del sistema inmunitario, celulares, y dónde estaban ubicadas y cuál era su función. Yo les recomiendo mucho que por lo menos, si bien nos vamos a memorizar todas las citoquinas y las interleuquinas, no nos vamos a memorizar porque no es dentro del contexto del curso. De hecho, pues la inmunología es muy, muy amplia, como ustedes pueden haberse dado cuenta con el doctor Barbosa, pero sí tener como patrones básicos o fundamentales sobre algunas citoquinas que son de interés clínico. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es la parte como del ligando de la molécula que genera la respuesta y la otra es la molécula que la recibe, es decir, el receptor. Y aquí es estaba ya casi como avanzada la clase. ¿Qué pasa con los receptores? Que se pueden agrupar como en familias. Y es bueno que ustedes las reconozcan y las tengan en cuenta. Familia de inmunoglobulinas, ¿sí? Los receptores de clase 1, clase 2, los receptores de factores de necrosis tumoral y las de quimiosina. Aquí para no enredarnos tanto, porque eso es muy amplio, pero sí con la necesidad de que ustedes tengan información un poco fácil de llevar, digamos como un mensaje fácil de llevar a casa, es lo siguiente. El sistema inmunitario tiene que lidiar con muchas cosas, pero entre las cosas que tiene que lidiar particularmente es, por un lado, la respuesta, ¿cierto? La respuesta. El tipo de respuesta que tiene que hacer. Eso lo dijimos en la primera clase. Esa respuesta no puede ser exacerbada, porque puede poner en problemas y en desequilibrio, inclusive hasta en riesgo la vida de la persona, del organismo. Entonces, por un lado tenemos la respuesta. Y por otro lado, un aspecto importante que tiene que tener en cuenta el sistema inmunitario es qué tanto dura la duración de esa respuesta. La duración puede estar determinada al grado de afectación. Entonces, la respuesta está dada por el tipo el tipo de estímulo. Entonces, si es un virus, una bacteria, lo que sea, pues ella va a generar una respuesta. Y también lo hace en el sentido de que si conoce la forma de responder, ¿sí? Esa respuesta está determinada por algo innato, o está determinada por algo de lo cual se tiene que aprender o adaptar. También ustedes lo saben, ¿sabes? Esto no es nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que esta respuesta innata o adaptativa, pues tiene una repercusión en cuanto a la forma como el cuerpo tiene que responder metabólicamente. En esta respuesta, en la innata, usualmente el cuerpo y el sistema inmunitario no tienen que llevar a cabo una función importante que es la función proliferativa. Entonces, la proliferación no se lleva usualmente eh, o de manera importante en esta primera respuesta. Mientras que en la adaptativa sí tenemos que ejecutar o llevar a cabo la proliferación. ¿Ok? Entonces, la proliferación aquí sí la tenemos que ejecutar. Dentro de la proliferación, recuerda que hay mecanismos que son muy costosos. Cuando tú quieres proliferar un tejido o una célula, pues hay que multiplicar hay que replicar el DNA, hay que ajustar las condiciones. Y dentro de esta proliferación, aquí tenemos en concordancia el segundo aspecto, que es la duración. ¿Vale? ¿Qué tanto va a durar? Pues, si la duración es corta y no hay proliferación, pues esto usualmente se controla mediante un mecanismo de señalización, ya lo vamos a ver. ¿Vale? Pero, si por el contrario, la duración depende de un proceso adaptativo, pues esto tiene que ser en 48 horas, no sé, en una semana, en un par de semanas. Es muy raro, pero pues puede suceder. Entonces, ¿de qué depende de que la respuesta dure y se mantenga? Pues de que se sigan produciendo señales, es decir, que se sigan produciendo constantemente citoquinas.
Si se interrumpe la producción o la actividad de las citoquinas, pues la duración cesa y la respuesta pues disminuye. Es lo que está, por ejemplo, cuando vemos el tema de los interferones, ¿sí? Es lo que hacen ellos, que es lo que les explicaba el doctor Barbosa. Entonces, tú tienes un interferón, él interfiere o interrumpe y bloquea una actividad. En este caso, pues deja de producir interleuquina 4, que es una de las principales interleuquinas. Ustedes lo vieron acá en la tablita. ¿Sí? Aquí está más abajo. La 2 y la 4 son interleuquinas, que son, o sea, promueven diferenciación, promueven proliferación, promueven activación. Pero si tú interfieres en la respuesta, entonces pues no genera esa activación y el sistema inmunitario pues genera una resolución de la respuesta. Eso es importante, es fundamental. Entonces ya tenemos los dos contextos, respuesta y duración de la respuesta, y eso se ancla a nivel de señales bioquímicas, que es como la parte enredada y también depende del tipo de receptor que va a generar la respuesta. Yo les dejé, ya para terminar con esta parte, yo les dejé una tarea que era analizar unos mecanismos de señalización o de transducción de señales eh, aunados a unas vías. ¿Sí? Esta vía que se llama JK y esta otra vía que se llama STAT. Es muy posible que hasta la fecha pues estemos un poco perdidos sobre qué es eso. Entonces vamos a retomar un poquito. Están Ah, conectadas, sí, Sergio tiene una pregunta. las dos vías están conectadas. Es la vía Jack-Stat, la que yo, o sea, según lo que leí, son juntas. Una activa a la otra. Sí, es una sola vía, ya, correcto. Sí. La vía, si no estoy mal, eso funciona, pues, si tengo algo que me corrija, pues de pronto en lo que leí, que me aumente la vía Jack fosforila, o sea, fosforila una, como donde ella está puesta, que fosforila la tirosina, y ahí llega el STAT. Luego de que ese se pega ahí, la vía Jack vuelve y lo fosforila y esos dos se unen y hacen un complejo de dos moléculas de STAT y eso va y activa la traducción de genes dependiendo de si es STAT 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Es así o no es así, profe? Sí, señor, exactamente. Y lo que me Ese dice es el mecanismo. es que la inhibición de esta se da por otras moléculas, por moléculas PIP, creo que son fosfatasas, que quitan los fosfatos. Y otras son por las vías ERK y otra vía que no sé cuál es, que lo que actúan es o quitando los fosfatos o inhibiendo la traducción de genes. Exactamente. ¿Alguien más tuvo alguna consulta o algo que quiera compartir en la clase? No, bueno, listo. Entonces vamos a ¿Alguien sí? ¿Alguien más para allá? No, señor, le iba a contestar que no. Ok. Entonces, vamos a hacer como recorderis de la parte de señalización. Es posible que algunos no tengamos como claridad sobre este aspecto y sobre la importancia del mismo. Entonces, si bien esto no es fácil de ver a nivel clínico, o sea, no lo vamos a ver directamente en el paciente, sí es fundamental que ustedes lo tengan claro sobre qué es lo que hace el sistema inmunitario y sobre cómo es el tema de señalización que se desarrolla con él. Eh, en el sentido de que es la base como farmacológica para muchos procesos. ¿Sí? Tener claro este aspecto. Entonces ya vamos a tomar algunos ejemplos sobre mecanismos de señalización, pero vamos aquí ilustrando. Aquí lo que estoy poniendo son como algunos receptores. Ok.
Listo, yo creo que con esto es suficiente. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la señalización? ¿Y por qué nos interesa la vía? Pues ya que está, ya vamos a ver un poquito más en detalle la vía. De momento no es importante como memorizarnos el que funcionan las cosas y ya a partir de ahí vamos a comprender el resto. ¿Listo? Entonces, cada receptor, recuerden que tiene como una especificidad sobre lo que tiene que hacer. Algunos de ellos generan una respuesta rápida y otros llevan respuestas que implican lo que ustedes conocen como, o sea, cuando yo les digo transducción de señales, es que esta primera señal, este ligando o esta citoquina Profe, genera, dime, creo que solo está viéndose la presentación. ay, qué pena, creo que ya tenía listo el otro dibujito. Me tiene que avisar porque aquí yo no tengo cómo enterarme de que lo estoy presentando. Yo creo que era así. Ahora sí, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. exacto. Entonces, en ese sentido tenemos las moléculas, los ligandos, en este caso las citoquinas. Estas citoquinas que tenemos acá, pues ellas van a generar una respuesta. Acá lo importante es como ir disectando o teniendo en cuenta cómo es el tipo de respuesta que se genera y tener como un modelo del proceso. Porque pues en sí mismo es muy complejo, pero el hecho de que sea complejo no significa que no lo podamos comprender una vez que revisemos la literatura. Entonces, algunas respuestas de citoquinas implican, por ejemplo, que llegó y que generó una respuesta rápida y una transducción. Por ejemplo, la respuesta puede ser un cambio en potencial en la membrana. Es parecido a lo que pasa en el sistema inmunitario, perdón, en el sistema nervioso. Pero otras respuestas pueden dictaminar que lo complicado a veces lo que se llama transducción de señales. Entonces, la transducción implica que la señal, esta primerita, llega al receptor y genera un cambio y una respuesta, inclusive en el mismo núcleo de la célula. Eso ustedes ya o sea, lo conocen particularmente. Lo que pasa es que en el sistema inmunitario, pues hay que generar control sobre las dos principales respuestas o funciones que yo les decía anteriormente, que era la proliferación y otra que tiene que ver con la duración o la permanencia, aquí la vamos a llamar supervivencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el tema de ya que está, o sea, esta vía que yo les mostraba que lo consultaran, ¿eso para qué sirve? O sea, ellas controlan proliferación y controlan supervivencia. ¿En qué consiste el control? ¿Cuánto se tiene que proliferar? Yo tengo que producir 100 millones de células, 200 millones de células, 500 millones de células. Y esas células, ¿cuánto tienen que sobrevivir? Un día, 2 días, 3 días, 4 días, dependiendo de la duración de la señal. ¿Ven? Esto es crítico para el sistema inmunitario a nivel de la señal, porque dependiendo a este mecanismo de proliferación y supervivencia, el cuerpo tiene que pues, ajustar y adaptar muchas condiciones metabólicas. Recuerden que la proliferación y la supervivencia es costosa, ¿vale? Como cuando usted invita a alguien a su casa, ¿sí? Y se queda a vivir ahí un par de días. Y si la persona ya quiere quedar una semana, 15 días o 30 días, pues ya le genera molestia. ¿Por qué se genera molestia? Porque eso es costoso. O sea, tener una persona adicional invitada ahí en la casa, pues es costoso, ¿no? Y son varios. Para el cuerpo humano es lo mismo. O sea, tener células adicionales, accesorias, haciendo una función y combatiendo, por ejemplo, un virus, eso realmente le cuesta al cuerpo humano y hay que controlar en qué grado se tiene que generar rápidamente eh, eh, la eliminación del agente estresor, que hemos visto en otros cursos,
tenemos mecanismos de señalización, por ejemplo, acoplados a proteína G, tenemos respuestas muy puntuales, receptores, por ejemplo, de factores de crecimiento, factores tróficos, receptores, por ejemplo, pongámonos acá para que no se nos olvide. Ay, perdón que no me recordaron grabar la clase. Ah, no, sí se está grabando. Listo, entonces, en este caso, aquí tenemos, por ejemplo, proteína G, aquí hay factores de crecimiento, receptores, por ejemplo, como canales iónicos. Pero para el sistema inmunitario vamos a ver que hay unos que son bien particulares. Uno tiene que ver con la vía que ya nos dijo Sergio, que es la vía ya que está. Que no se nos olvide. Esta vía es muy particular de nuestro sistema inmune. ¿Ok? Y hay otros que son los receptores de citoquinas. ¿Sí? Los que hemos visto ahorita en la presentación, ya lo vamos a retomar, que tienen esta vía y adicionalmente hay los clústeres de diferenciación o receptores CD. ¿Vale? Hay otros que son un poquito más complejos que buscan, por ejemplo, la interacción entre célula a célula. Un receptor interactúa con otro. Por ejemplo. Entonces, yo necesito que tenga una interacción de un receptor con otra célula ¿sí? Yo aquí tengo otra célula, pero ahí en este caso, mi celulita, aquí tengo la membrana de esta celulita, y ella tiene que interactuar con el receptor de otra, ¿vale? Célula. Y esa interacción, esta que yo les estoy mostrando acá, es la que genera la respuesta. A veces no es directamente por un ligando, sino que el ligando mismo es la proteína transmembrana, y esta es la que genera la respuesta. ¿Ve? La respuesta es ligada a este mecanismo de interacción entre receptores, ¿vale? Profe, disculpa, Bien. una pregunta. No me queda claro, es decir, que esta interacción es como de alguna forma receptor-receptor y un receptor es el ligando del otro. Sí, sí, como en nuestra visión clásica de que hay un receptor que se estuviera uniendo, pero realmente este mecanismo, el ligando es la molécula que está transmembrana, ¿ok? Y el receptor, pues, es lo clásico, el receptor que recibiría. Nosotros estamos acostumbrados a ver como un ligando o ver como una molécula que está libre, que está circulando y que llega a un receptor. Pero en el sistema inmune, incluso en otros mecanismos como por ejemplo la muerte celular, esta otra forma alterna también es muy válida, en donde el ligando es una molécula transmembrana anclada a una célula, ¿ok? Y el receptor pues también está anclado a la célula, es una proteína, y aquí la interacción genera la respuesta. ¿Dónde genera la respuesta? Pues quien ejerce el ligando. Ustedes pueden ver esto que yo les estoy contando, en una función de muerte, que es la función FAS. Si quieren la pueden buscar después. ¿Sí? FAS. Esta función FAS, el ligando, este que yo estoy señalando, que se llama FAS-L, ¿ok? Entonces, el ligando es la molécula que está expuesta. Y hay un receptor FAS. Entonces, el receptor sería, en este caso, el receptor
de faz, ¿vale? Entonces, ese receptor de faz es el que genera la respuesta y quien tiene la señal faz L, que sería el ligando, pues es quien lleva o porta la señal para ejercer. No está claro, venga, voy a ampliar, porque eso es un ejemplo importante a nivel del sistema inmunitario. Yo tengo dos celulitas. ¿Ok? Aquí tengo dos células y hay una que tiene el faz ligando. Acá está el faz ligando en color. Y aquí está el receptor del faz ligando, que es, digamos, esto. Así. Miren que no es una molécula que se... No es una molécula que se disemina, ni que está circulando. Es una molécula que está anclada a una membrana. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el faz ligando. Y aquí tenemos el receptor. El receptor de faz. Cuando hay contacto, cuando hay interacción entre estos dos, usualmente, cuando hay interacción entre esos componentes, pues se genera la respuesta, pero la respuesta la ejecuta quien tiene un receptor. Esta respuesta que induce, por ejemplo, en este caso, para este caso en particular, esto induce muerte celular. ¿Vale? Muerte celular. ¿Sí? Muerte celular. Esta murió. Esta no muere, ella está aportando la señal. Entonces, ella se desprende de ahí. Esta ya va a empezar a generar su señal de muerte, de apoptosis. Chao. Y ahora esta que tiene está aportando, pues va a ir a otra célula y va a inducir también la muerte. Quien tenga el receptor de faz, ahora se le va a inducir la muerte. ¿Okay? Y el proceso se repite. Yo les quiero preguntar que me cuenten aquí, ¿qué ventajas tendría este sistema? Porque si bien yo podría generar citoquinas o podría generar, por ejemplo, una señal, ¿cierto? De muerte que una célula, por ejemplo, diseminara. Y quien tenga ese receptor, pues esa célula va a morir. Es el mecanismo, es un mecanismo similar, ¿cierto? Solo que en el primer caso que veíamos, es mediante un ligando que está anclado en la membrana y aquí es mediante una molécula que está secretada, producida y llevada al espacio intercelular generando pues la respuesta. Entonces, esta que responde, esta responde porque tiene un receptor y esta responde, entonces todas estas van a morir, ¿cierto? Esta morirá, esta morirá, esta y esta. Entonces, cuéntenme qué piensan con respecto a los dos mecanismos. ¿Sí? ¿Qué ventajas o desventajas tendrían el uno con respecto al otro? Profe, pues una ventaja que puede tener la del receptor de faz es que es más específica. Exacto. Entonces, Esa es la respuesta. podría de cierta manera controlar qué células de manera más precisa van a morir. Y en este caso de esta que tiene pues los receptores con la citoquina en el espacio extracelular, pues puede ser que requiere menos activación celular, entonces podría ser de cierta manera menos costosa respecto a la activación celular.
Ahí tenemos una respuesta muy anclada a lo que vemos en la función del sistema inmunitario. ¿En qué sentido? En que la especificidad como que se lleva al límite, mire que lo han estado ustedes viendo a nivel fisiológico, la especificidad en el sistema inmunitario se lleva tanto al límite porque es un sistema que tiene que tener altísimo control. O sea, todos los sistemas del cuerpo humano, el que se desborda en sistemas de control para evitar que el sistema haga lo que no tiene que hacer, es el sistema inmunitario. Y aquí en este ejemplo estamos viendo cómo el sistema inmunitario, hasta eliminando a quien tiene que eliminar, en este caso una célula que se ha producido, que tiene el receptor, se lleva a cabo mediante un control. Entonces, las vías de señalización van a permitir que eso se lleve a cabo. Una muy común es esta, ¿sí? Que ustedes están investigando, que es la vía ya que está, es una sola vía. Ustedes ya conocen otras vías o las pueden estar recordando ahorita, que se los acabo de decir mientras escribía con los muñequitos. Factores de crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, de la insulina actúa sobre un receptor que es un factor de crecimiento. ¿Sí? El glucagón actúa sobre proteína G. La dopamina sobre un receptor único de dopamina. O sea, para cada señal hay un receptor en particular o una familia de receptores. Para el sistema inmunitario es importante que ustedes reconozcan, recuerden este mecanismo, que es el mecanismo de los receptores de citoquinas, que estuvieron, pues yo se los expliqué en la clase anterior, las familias de receptores de citoquinas, que tienen un mecanismo particular de transducción de señales. ¿En qué consiste? Que tenemos un receptor, usualmente es multimérico, que significa que tiene diferentes partes, ¿ok? Aquí tendríamos, por ejemplo, en este caso, una SUNIA alfa y una beta, ¿vale? Ya les explico por qué esto. Luego hay un proceso de autofosforilación, activación de un factor de transcripción, y luego llegamos al núcleo a generar una respuesta. Este mecanismo no es nuevo para ustedes, ya lo habían visto antes. De hecho, en el semestre pasado y en el primero también lo habíamos visto. Solo que recuerden que depende de la forma del receptor y de quien está ejecutando la respuesta. ¿Ok? Este mecanismo se parece mucho, es muy parecido al mecanismo de activación de los receptores tirosina quinasa. No sé si ustedes se acuerdan de eso, lo vimos en el semestre pasado. Un ejemplo de receptor tirosina quinasa son los factores de crecimiento. Recordemos algunos factores de crecimiento. La hormona de crecimiento, pues, por ejemplo, es una. ¿Sí? La insulina es otro. El factor de crecimiento derivado de plaquetas, otro. Factor de crecimiento epidérmico, otro. Factor de crecimiento vascular endotelial, otro. Hay factores dentro del cuerpo que lo que buscan es o que el cuerpo crezca o que el cuerpo se mantenga. Por ejemplo, ustedes, a pesar de que ya pasaron pues por la pubertad y por el crecimiento infantil y todo esto, su cuerpo se sigue manteniendo y depende de una señal que obliga al cuerpo a que lo haga. Esa señal es la hormona de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia con respecto al contexto de crecimiento infantil, en los niños o en la adolescencia? Pues hay grados, ¿cierto? Entonces hay mayor producción y mayor secreción de este factor. Cuando ustedes ya están ahora en la juventud, cuando lleguen a la etapa adulta, pues la producción de este factor empieza a disminuir o empieza a resolver. Inclusive ustedes pueden llegar a la mayor adultez, que su fisiología se los permita, y van a seguir produciendo hormona de crecimiento, ¿vale? Esto con el objetivo de que su cuerpo se siga manteniendo. ¿Qué significa mantener? Recuerden, inclusive lo he dicho en algunas clases anteriores, que para que una célula esté viva, tiene que tener una señal que le diga que tiene que continuar viva. Una de esas señales es, por ejemplo, la hormona de crecimiento. ¿Ok? La forma como actúa la hormona de crecimiento se parece a esta. ¿Ok? Se parece, pero no es la misma. ¿En qué se parece? Pues en la transducción, en los transductores, es decir, en los componentes de la vía. Por ejemplo, YAG y STAT también responden en la hormona de crecimiento, pero lo hacen de una forma alterna y lo hacen con otro objetivo. En el sistema inmunitario, esto busca responder
dos de los aspectos que yo les dije inicialmente. Primero, el tipo de respuesta y dos, la duración de la respuesta. Porque esto va a promover aceleradamente, en el caso que llegue hasta el núcleo, que las células se multipliquen muchas veces, que se formen clones, ¿sí? Pero miles y miles y millones de clones de una célula para responder frente a un agente invasor, ante una bacteria, ante un virus. ¿Vale? Y lo otro tiene que ver con que esta vía tiene que controlar y adicionalmente junto con otros receptores quién va a sobrevivir y quién no. Usualmente muchas células inmunitarias que se van a producir pues tendrán que resolver y tendrán que morir porque no pueden continuar todo el tiempo circulando ni produciendo respuestas en el cuerpo humano. ¿Por qué? Pues el cuerpo tiene que resolver la inflamación o tiene que resolver la respuesta y de eso depende este mecanismo, ¿vale? Ligado a ya que está. Espero que esto se haya quedado como un poquito claro. Otro aspecto importante de la respuesta inmunitaria es la diferenciación. Entonces, estos mecanismos de señalización favorecen que una célula tome un linaje u otro, ¿vale? No podemos ver todos los mecanismos porque son realmente muy extensos, pero yo sí quiero generarles como un modelo de entendimiento y respuesta para que ustedes cuando vayan a la literatura, pues no se les vaya a, a dificultar la comprensión. Vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona el mecanismo de señalización en el sistema inmunitario. Listo, estamos viendo pues la vía. Pongámosle cuidado. Entonces, realmente como, bueno, aquí faltan más partes, más cosas, pero pues así es lo suficientemente enredado para perdernos. Pero miren, se van a dar cuenta que realmente no es tan complicado. Cuando una célula inmunitaria, por ejemplo, que tiene un receptor como este, que es GP130, responde frente a una citoquina que es muy común en el sistema, que es proinflamatoria. O sea, esa citoquina se genera, el cuerpo la genera cuando ve que necesita una ayuda extra porque no puede controlar, no puede eliminar el agente estresor, el agente invasor o el que sea, que haya generado la respuesta. Entonces, cuando producimos interleuquina 6, el cuerpo la ha secretado y la envía para sus diferentes receptores. Las células que tienen este receptor en particular pues van a generar una respuesta, ¿vale? ¿Qué es lo que busca la respuesta? Pues en parte lo que busca la respuesta es proliferación, es decir, que el cuerpo produzca más de esas células que tienen este receptor y adicionalmente que genere una interacción con funciones de supervivencia. Una cosa es proliferar, que es lo que busca hacer, por ejemplo, esta vía, ya la explico, y por otro lado es sobrevivir. Como por ejemplo lo que hace, eso es un receptor trófico, es decir, receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y su ligando es el factor de crecimiento epidérmico. Pero entonces, este ligando de acá lo que busca es hacer un mantenimiento de tejidos, por ejemplo, epidérmicos, otros tejidos que tengan ese receptor para que sobrevivan y para que no mueran. Las citoquinas en ocasiones buscan una cooperación con esos factores o con estas vías. ¿Para qué lo hacen? Pues para buscar supervivencia, para anular o evitar que se desencadene la apoptosis antes de tiempo. Usualmente algunas células inmunitarias, una vez que se les activa un mecanismo proliferatorio, ese mecanismo proliferatorio también, por retroalimentación, estimula la apoptosis misma. Es un poquito enredado. Vamos a explicar. Llega el ligando, activa el receptor. El receptor activa este transductor que se llama JAK, activa el factor de transcripción, él va al núcleo, genera la respuesta, ¿ok? Dentro de las respuestas pues hay proliferación o hay activación de componentes del sistema que se requiere, por ejemplo, inclusive si se quiere producir otras citoquinas, pues lo hará aquí en el núcleo y se dará el proceso, ¿vale? Pero aquí hay una cosa interesante, ¿verdad? Por un lado, cuando se da la respuesta,
la transcripción obliga a que se produzcan componentes de la respuesta. Uno de esos componentes es este, SOX. Vamos a ver qué hace SOX. SOX es un componente inhibidor del transductor. Miren lo que está haciendo. Evita de que cuando llegue la interleuquina 6, este componente ya no esté activo y por tanto, si no hay actividad, no hay activación de esta y esta vía se suprime. Es decir, esto ya está inactivo. Se llama retroalimentación, ustedes la conocen, retroalimentación negativa. El mismo ligando está apagando la señal. ¿Por qué funciona eso? Pues porque no se puede exacerbar la respuesta inmunitaria, que es lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, antes yo se los contaba de que el sistema inmunitario tenía que controlarse, pero aquí estamos viendo ya a nivel de los componentes de la señalización, cómo lo hace. Entonces, para que lo aprendan. Interleuquina 6, receptor GP130, activación de la señal, proliferación. Pero dentro de los componentes que ya va a generar, genera su propio inhibidor. ¿Ok? El inhibidor pues, sale, se transcribe, se traduce y ahora esa proteína controla el avance de la respuesta. Por otro lado, ese es un ejemplo de retroalimentación negativa, pero también hay un ejemplo de retroalimentación positiva. ¿Qué significa? Que una vez que se da la activación de la vía, se produce, por ejemplo, un componente que se llama MCL1. ¿Qué hace MCL1? Es una molécula que inhibe los procesos de apoptosis. Recuerden que si inhibimos la apoptosis, las células no mueren y quedan vivas pues, por un tiempo considerable. Que inclusive algunos estudios han demostrado que la interacción de algunos componentes de transducción junto con factores de crecimiento pueden hacer que las células no entren en apoptosis, queden vivas y eso genera digamos, respuestas oncogénicas o cancerígenas cuando el sistema inmunitario no tiene un control adecuado. Ustedes pueden googlear o si quieren pueden buscar información de la altísima relación de problemas del sistema inmunitario y de su control con enfermedades como el cáncer. Eso es el pan de cada día. Una alteración del sistema inmunitario es quien puede promover un proceso oncogénico y un desarrollo de una enfermedad cancerígena. Lo complejo realmente es identificar cuál es el componente que está fallando, porque como son muchos, o sea, realmente aquí solamente es un ejemplo, pero son muchos los componentes que se modifican, que se alteran y que pueden tener relación no solamente con factores como el factor de crecimiento epidémico, sino con otros, el receptor de insulina o el receptor de hormona de crecimiento. Todos pueden tener como una interacción con la vía de supervivencia derivada hacia un incremento de la proliferación, y no solamente la proliferación, sino la supervivencia de esas células que han proliferado. ¿Ok? ¿Tienen preguntas de este modelo? ¿Sí quedó lo suficientemente claro o podemos hacer como una... Porque hay cosas que también voy a explicar de acá, pero entonces necesito que eso haya quedado por lo menos claro en cuanto a lo que es el proceso, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, claro. El MCL1 lo que hace es generar la muerte de la célula. No, inhibir la muerte. Recuerda que la apoptosis es un mecanismo que puede ser intrínseco o extrínseco y que genera que la célula pues muera, se suicide, entre comillas, que se dice suicidio celular. Entonces, el suicidio pues está estimulado por diferentes mecanismos. Por ejemplo, este ejemplo que yo les ponía del Fas ligando. En el contexto es eso, es estimular que las células mueran. ¿Por qué hay que estimular que mueran? Pues porque no es digamos, económicamente viable que un montón de células que se proliferaron, que ya hicieron su función, sigan vivas o que continúen en el sistema, pues como a la expectativa, ¿no? Ya
por ejemplo, proliferaron, generaron la respuesta, atacaron al virus o la bacteria, la fagocitaron, bueno, hicieron lo que tenían que hacer y viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora con estas células? Pues hay que quitarlas del sistema. Entonces, el cuerpo humano genera un estímulo, una faz ligando, una citoquina, un factor de necrosis, ¿vale? Y eso genera la respuesta y la muerte. ¿Qué es lo que hace MSL1? Pues inhibe este proceso. Disculpa, yo tengo una pregunta. Profe, ¿los receptores para las citoquinas están constantemente en la membrana de las células o su expresión es inducida por la misma respuesta inmunitaria o algo así? No, generalmente muchos receptores son transmembranales. Recordemos que las citoquinas son proteínas. Son pequeñas, pues no son realmente proteínas como las conocemos usualmente a nivel de función enzimática y esto, pero sí son moléculas de tendencia proteica, es decir, están formadas por aminoácidos y estas moléculas no pueden pasar la membrana. Por tanto, sus receptores generalmente están expuestos en membrana y el mecanismo de activación es el que estamos viendo. ¿Ok? Si fuera, por ejemplo, una hormona, no sé, el estrógeno, él sí puede pasar por la membrana porque tiene característica lipídica. Químicamente, una citoquina no podría pasar por la membrana y su receptor estaría, digamos, como el modelo que estamos viendo. ¿Ok? Bueno, entonces para que nos quedemos con un mensaje acá es SOX inhibe la activación de la citoquina y MSL1 lo que hace es inhibir la apoptosis. Por tanto, SOX inhibe el proceso de activación de la respuesta, en este caso de la citoquina interleuquina 6, y MSL1 lo que hace es inhibir la apoptosis, promoviendo que estas células sobrevivan más tiempo. Cuando se deja de producir MSL1, pues ya no hay inhibición de apoptosis y por tanto esto, pues, genera que las células entren en apoptosis y mueran. Y por último, existen mecanismos de interacción en la actividad de STAT3 que pueden interactuar con los receptores de crecimiento y eso también puede favorecer que las células sobrevivan por un tiempo de acuerdo a lo que tengan que hacer. Lo peligroso es que esta asociación entre STAT, por ejemplo, y los factores de crecimiento sea una relación, pues, deleteria o una mala relación en el sentido de que pueda generar riesgo de desencadenar cáncer. Fisiológicamente el cuerpo, pues, controla mucho esto, evita que esto pase, ¿vale? De que se den esas interacciones inadecuadas, pero si el sistema inmunitario está muy activo, ¿sí? Poco control, la probabilidad de que suceda se incrementa y es lo que ustedes ven en la literatura en cuanto a lo que tiene que ver con el riesgo de un sistema inmunitario poco controlado, exacerbado, con el riesgo de tener una enfermedad como el cáncer. Es muy usual, es muy común en diferentes tipos de carcinomas, linfomas, la asociación entre diferentes factores que pueden desregular. ¿Qué lo puede desencadenar? Pues ustedes lo conocen, procesos como el estrés, la dieta, el sueño, el ejercicio, bueno, un montón de factores pueden hacer que nuestro sistema inmune pierda ese control. Un mismo virus lo puede hacer, o sea, ustedes lo saben, el virus del papiloma. El virus genera un ambiente que subsecuentemente se ha estudiado y genera, por la misma infección, una desregulación del sistema inmune que subsecuentemente se ancla a un proceso oncogénico, ¿vale? De bacterias, pues no hay esa información que una bacteria puede generar un proceso oncogénico, pero pues habría que revisar la literatura. Pero entonces todo inductor inmunitario que genere una respuesta, ¿vale? Y esa respuesta no sea controlada, pues puede generar un riesgo oncogénico siempre y cuando el cuerpo haya perdido el control. ¿Me explico? Si el sistema como tal tiene un excelente control de su funcionamiento trófico, es decir, de los factores de crecimiento,
pues ahí no va a haber ningún problema. ¿Y a qué depende eso? Pues que la persona tenga una dieta adecuada, el estilo de vida, los factores genéticos, todo esto va a redundar en que no haya tanto riesgo de interacción maligna entre el sistema inmunitario y el sistema trófico. Son dos sistemas que tienen que ver uno con el otro, pero desde el punto de vista de un funcionamiento fisiológico, ¿vale? Pero pues ciertas enfermedades se explican frente a la desregulación ya sea del factor trófico o desde el sistema inmunitario. Eso es interesante, porque puede que el sistema inmune funcione correctamente, pero puede que exista una exacerbación del sistema trófico, que es lo que pasa con la insulina, es lo que ustedes ven en literatura, relación de la insulina y relación de la función trófica con cáncer, ¿vale? Porque lo que ya ahora deja de funcionar correctamente es el funcionamiento trófico. Recuerden que está ligado a hormona de crecimiento, factor de crecimiento epidérmico, epitelial y que sea la insulina, y eso requiere pues un control también. O puede pasar que hay una desregulación del sistema inmunitario y el mecanismo de activación y que después por una interacción pues, maléfica, maligna, termina generando, por ejemplo, cáncer. Cualquiera de los dos. Y si pasa con los dos, pues es mayor la probabilidad de tener cáncer. Es decir, si el sistema trófico está fallando por exceso de insulina y de la regulación que de alguna manera allí está derivada, y encima le sumamos una desregulación del sistema inmune, por un virus o por lo que sea, o por una falta de control del proceso inherente a diferentes estímulos. Si tú sumas las dos cosas, pues el riesgo de desarrollar un cáncer, pues ahora se eleva, ¿vale? Es bueno que lo tengan claro. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ya para finalizar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O bueno, pues es más como una aclaración. Entonces, ¿los sistemas tróficos y el sistema inmune están íntimamente relacionados? O sea, ¿uno controla al otro o regula? No, los dos pueden actuar de manera concertada. Porque, por ejemplo, si tú tienes una respuesta innata, si tú tienes una respuesta innata corta, pues ahí el sistema trófico pues no tiene mucho que ver. Ok. Pero si hay, por ejemplo, una respuesta inmunitaria, inflamatoria de mucho tiempo, porque no se puede controlar el estímulo, algo está pasando, entonces ahí empieza a interactuar el sistema, los sistemas tróficos tienen que ver ahí, porque el cuerpo, lo interesante del sistema trófico es que está activo, o sea, todo el tiempo está activo, ¿vale? Mientras que el sistema inmunitario no tiene que estar activo todo el tiempo, tiene que estar activo, pues dependiendo al estímulo que lo desencadena, mientras que el trófico sí tiene que estarlo en el sentido de que su principal función es mantener la vida, ¿cierto? Y depende de que se estén generando esas moléculas. Pero el cuerpo humano, inclusive en las condiciones de vida actuales, ese sistema está muy al límite, por las dietas que manejamos, por el estilo de vida, por cuestiones genéticas, ese sistema está a veces al límite para algunas personas. Cuando digo al límite, ¿qué significa? Que está en un riesgo de que se descontrole, ¿sí? De que genere respuestas que no deberían estar generando. Y pues lo vemos reflejado, por ejemplo, en temas como la obesidad o problemas metabólicos, síndrome metabólico. Cuando vemos eso en un paciente, ustedes lo van a identificar en sus diferentes consultas, ahí vamos a ver un problema de falta de control del sistema. Pero esto lo vamos a explicar un poco más adelante en el tema endocrino. Ya la próxima semana estaremos hablando de este aspecto. Por otro lado, tenemos aquí a la izquierda, ya para cerrar esta imagen, tenemos dos vías importantes que ya ustedes las conocen, pero vamos a recordarles. Una que es la PI3 quinasa y otra que es la vía del RAF-MKRK. Estas dos vías lo que buscan es estimular la proliferación. Quiere decir que cuando llega una citoquina a una célula, directamente estamos estimulando que la célula prolifere. ¿Ve? ¿Por qué vías lo hace? PI3 quinasa y RAF. Por este lado, esta de aquí, RAF, RAF, MK, RK, lo que buscan es que nuestra célulita, pues,
genere respuestas ancladas a la proliferación, ¿ok? Y por este lado, PI3 quinasa, AKT y mTOR lo que buscan es que la célula sobreviva. ¿Por qué resalto esta parte? Porque miren que una sola citoquina puede estimular, por ejemplo, la función de supervivencia por diferentes mecanismos. Voy a contarles 4. Supervivencia, es decir, que la célula no se muera. La célula que recibe la interleuquina debe permanecer viva por los siguientes requisitos. Primero, posible interacción con factores de crecimiento. Segundo, producción de MSL1 y activación de esta proteína que lo que hace subsecuentemente es inhibir la apoptosis. Tercero, activación de la vía MDK y RK que promueve 2 cosas, proliferación y supervivencia. Y cuarto, activación por la vía PI3 quinasa, AKT y mTOR. Lean la historia de esta proteína, mTOR, y ella promueve supervivencia. Entonces miren que una sola citoquina, una solita, puede estimular de forma redundante una función. Por eso es tan fundamental que el cuerpo controle la cantidad de citoquina y el tiempo de duración de la citoquina. Porque si yo la exacerbo mucho, si el cuerpo, por ejemplo, produce mucha interleuquina 6, esa interleuquina, pues, a falta de control, puede exacerbar la supervivencia y puede generar un riesgo. Y pues usualmente eso no pasa, porque el cuerpo primero produce muy poca y lo hace de manera muy puntual. O sea, la produjo, generó la respuesta, se eliminó un virus, la bacteria, lo que sea, y ya deja de producirla. ¿Cómo se controla que no se produzca más? Pues particularmente por mecanismos de control de las células que la producen. ¿Okay? Recuerden que las citoquinas pues tienen un origen, ¿vale? Cualquiera, la 6, la 4, ¿sí? Por ejemplo, la 6 la producen macrófagos, células endoteliales, ¿sí? Son proteínas de fase aguda. Y también pues generan o influencian la respuesta adaptativa, solamente para esas citoquinas. Para evitar su secreción, pues se disminuye la activación por la actividad de los macrófagos o de las células endoteliales para su protección, ¿sí? Pues de acuerdo a Sagrado, miren cómo una sola molécula puede desencadenar gran cantidad de respuestas, pero el cuerpo fisiológicamente controla el tipo de respuesta que tiene que ejecutar y luego subsecuentemente pues la inhibe porque se supone que ya ha llegado a una condición de normalidad. ¿De acuerdo? Profe, yo Bueno, eso tengo es una pregunta. Sí, dime, vale. Los diferentes, digamos, mecanismos para pues, mantener la supervivencia tienen que ser concertados todos, es decir, se tiene que activar tanto la vía MEC-RK y la vía PI3K y también la vía MCL1 para que se pueda dar esto. Por ejemplo, si de pronto MK no funciona bien, entonces de pronto se desorganizaría como tal pues el producto final o por cualquier vía se puede hacer. No, muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que, ¿cuáles se van a, yo les dije, esas 4 se pueden activar, ¿cuáles se activan y cuáles no? En el contexto celular, o sea, en el contexto interno, por ejemplo, hay mecanismos de retroalimentación. Por ejemplo, una altísima actividad metabólica, por ejemplo, está inhibiendo otras vías, y esa vía está inhibiendo la actividad de algo. Ejemplo, entonces, para dar una respuesta más concreta. Cuando en un contexto, por ejemplo, de inanición, recuerden que cuando tenemos inanición, el cuerpo está buscando la manera de obtener recursos, porque pues el cuerpo está en crisis. Una respuesta en la inanición es la actividad de una proteína que se llama NPK. No sé si está de acuerdo el año pasado. Entonces, cuando tenemos inanición o cuando estamos en una crisis de recursos porque nos llegan, el cuerpo produce la actividad de AMPK.
AMPK lo que hace es inhibir, por ejemplo, AKT y mTOR. Entonces, si llega una citoquina, como AMPK está inhibiendo esta actividad, pues esta vía va a estar apagada. ¿No? ¿Pero por qué está apagada? Por el contexto de metabólico o de inanición o de hambruna o de estrés por falta de comida que se genera por la actividad de AMPK. Entonces, ahí vemos que, ¿cuál camino se va a tomar? Pues depende del contexto en el cual el organismo o el sistema se encuentre. Si por el contrario tenemos una altísima actividad de promoción de la proliferación, por ejemplo, yo estoy comiendo muchas sustancias azucaradas, mucho dulce. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? AMPK no va a estar activa, va a estar inactiva. Porque los mecanismos, la glicólisis y todo esto, pues evita que AMPK esté activo. Entonces, AMPK ya no va a estar inhibiendo PI3 quinasa, AKT y mTOR. Porque ya es un contexto diferente. Entonces, ahora, si bien se puede dar por esta vía la actividad de la interleuquina, también se puede dar por esto. Entonces, esto puede hacer, dependiendo del contexto, que la respuesta redunde, ¿cierto? O dependiendo del contexto, que se seleccione qué camino se va a tomar. Entonces, no sé si haya sido claro, pero así es más o menos cómo funciona dentro del modelo. Hay mecanismos que contrarregulan por qué forma va a actuar la citoquina. Y, por ejemplo, es que ustedes ven que una persona que tiene alteraciones metabólicas, que tiene obesidad, eso epidemiológicamente suma como un factor de riesgo. ¿Por qué suma? Porque bioquímicamente, o sea, en ese paciente, las formas de activación son redundantes para promover efectos proliferativos y oncogénicos. Y usted lo ve en la literatura, entonces tú encuentras que hay riesgo de cáncer de X cosa, ¿sí? De cáncer de estómago, de esófago, de que sea, si hay cierta condición, por ejemplo, la obesidad, de cáncer de colon relacionado, por ejemplo, con la obesidad. Entonces, hay un factor que, pues, tú lo ves epidemiológicamente, pero que tiene una respuesta de fondo, de base, y es la que estamos viendo aquí. ¿Vale? Miren qué interesante, y eso requiere, pues, muchísimo más estudio profundo, pero aquí la idea es que ustedes se lleven como una idea, un modelo, que cuando vayan a la literatura, pues, lo puedan descifrar y lo puedan entender de una manera muy, muy práctica. Así hay otros ejemplos, aquí pues yo no me quiero extender, pero hay muchos más ejemplos de rutas y de vías que actúan mediante la interacción con citoquinas, pero pues por más de que abrume la cantidad de componentes, la comprensión y la actividad realmente es sencilla, ¿vale? Y que si usted toma tiempo para identificarla, pues no hay ningún problema en que usted siga un modelo y pueda descifrar ese aspecto.